buen fin de semana, buenas noches, buen lunes, buen martes, buen miércoles, dependiendo de la hora y lugar en donde usted nos esté escuchando. Si usted está caminando por las calles de su ciudad o está sentado en su hogar disfrutando de un café, viendo algo de televisión, viendo las noticias, escuchando las noticias y siente que alguien lo observa, que alguien vigila sus pasos, que alguien sabe exactamente dónde está usted, sea lo que sea que haga con su vida, usted tiene razón. Usted está en punto de mira. Bienvenidos a todos al universo de Mad Cats. Bienvenidos una vez más aquí a estos miércoles de punto de mira. Hoy, como siempre, nos acompaña nuestro queridísimo Álvaro de Jesús para traernos toda una visión fresca y nueva sobre el acontecer de la actualidad política y cultural del mundo. Y no iba a ser más largo el inicio, iba a hacer un chiste ahí, pero no, me acobardé. No, iba a hablar de música y eso, pero me acobardé. Mejor no calentar las pailas ajenas. Bueno, porque ya la cosa está suficientemente caliente con este tema de la guerra de la Franja de Gaza. Y es que el sábado pasado descendieron parapentes y llegaron por tierra en una operación insospechada. Los miembros por mar, ¿no? Y por mar, sí, también. Por mar también. Los miembros del grupo terrorista Hamas, en la misma fecha en la que habían 20 años atrás, si no estoy mal, hecho también el ataque que inició la guerra de los 6 días, ¿no? Conmemorando como de alguna manera esa fecha, nuevamente volvieron a tomar por sorpresa a el estamento militar y de seguridad israelí, a la inteligencia israelí, y penetraron un golpe como de película, con gente descendiendo en parapentes, llegando por mar, secuestrando a los israelíes, asesinando muchísimas personas y dándole inicio a esta nueva escalada de violencia y combates en lo que es una guerra que sigue ahí, ¿no? No es una guerra que haya parado, es una guerra que lleva muchísimos años y que se da precisamente en su forma más cruenta en este pedazo de tierra al que desde tiempos milenarios se le conoce como Gaza, ¿no? Como la Franja de Gaza. Y es que nos podemos remontar nos podemos remontar a épocas de la antigüedad, ¿no? En donde precisamente pues podemos establecer que Gaza es un enclave de 360 kilómetros limitado por el mar Mediterráneo, Israel y Egipto, donde viven 2.3 millones de palestinos en 360 kilómetros cuadrados. Eso es bastante gente para un territorio tan pequeño, ¿no? Y tan pequeño, sí. Primero, pues desde 1997 a 1948, pues fue una provincia bajo el mandato británico, bajo el mandato del Imperio Británico, y en 1948 en donde consigue el Estado de Israel, que era, es decir, los judíos que habían sido llevados allá después de la Segunda Guerra Mundial, reubicados en esa zona, pues logra su independencia en 1948 de estar mando o de estar bajo la tutela del Imperio Británico. Y bueno, ahí es cuando comienzan los conflictos con el mundo árabe, y es que resulta que precisamente la Franja de Gaza pues es un territorio milenario, ¿cierto? Que desde tiempos, que no recuerdo exactamente
la fecha, pero pues era parte del Imperio Bizantino también, ¿no? Y era parte también Los, señor, de los otomanos. de los otomanos, correcto. Los Entonces, turcos, de los mejor dicho. turcos también. Entonces, pues es una zona, obviamente por su cercanía al mar, de una influencia comercial y social muy fuerte para toda la región del Medio Oriente. Y bueno, es un pedazo que no es de Israel, pero que sí es de Israel, en donde todo está mezclado. Son 360 kilómetros cuadrados. Ahí tenemos el mapa pues en pantalla, en donde pues vemos que es como un reducto y un embudo de fuego, ¿no? O sea, todo está hirviendo en esa zona, rodeada por Israel, pero también es como el pedazo que corresponde al mundo árabe. Bueno, es realmente un meollo este asunto ahí, y ahí es donde se está produciendo el epicentro, y donde se ha producido el epicentro de la violencia desde hace muchos años atrás, ¿no? Cierto. Y es que hay una cuestión ahí entre todo lo que mencionabas, es que el Gaza es una franja muy pequeña y está completamente separada del territorio de Cisjordania, donde también están asentados los palestinos. Uh-huh. Entonces, en Cisjordania, quien manda es Al-Fatah, ¿no? Que es el Estado, digamos, que reconoce la ONU y que reconoce a Israel como Estado palestino, pero a Gaza no lo reconoce. Y Gaza fue elegido o sea, para el mando Hamas. Entonces, a partir de eso, se han formado lo que llaman más o menos, podríamos decir, el síndrome del enemigo, ¿no? Para los palestinos de Gaza, los judíos son enemigos, y para los judíos los palestinos de Gaza son enemigos. Entonces, bajo esa premisa, llevan muchísimos años dándose duro. Entonces, Sí, a nosotros nos presentan digamos, como tú decías al inicio, ¿no? El grupo terrorista Hamas. Mm, Se podría decir que es un grupo de resistencia también. bueno, no O sé, sea, es que lo que pasa es que, claro, ahí hay que comenzar a hablar de las tensiones políticas y lo que significó pues, la reubicación del pueblo judío después de la Segunda Guerra Mundial en ese territorio, ¿no? Que de por sí bíblicamente se supone que era de los judíos, ¿no? pues Entonces, es que esa es una de las peleas más terribles, ¿no? Porque todos esos territorios, no había un Estado de Israel como tal en la época tampoco de los judíos, eran diferentes diásporas. sí. Pero el problema Lo- de disputa, más que todo, es porque ellos sienten la propiedad bíblica, porque dicen que Dios les dio ese territorio. claro, Y, y cuando hay una discusión de ese calibre, ¿quién discute con eso? claro, si ahora, si nos remitimos a los tiempos modernos, es en 1947 que no existía ni Palestina ni Israel, en que cuando el pueblo de Israel consigue la independencia de los británicos y forman Israel, se autodenominan como el Estado de Israel, y luego en 1964 Palestina sale a la luz ahí en ese pedazo de la franja de Gaza con la creación de la PLO, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, si hablamos de los tiempos modernos, o sea, ¿quién dio primero el grito? Pues supuestamente el pueblo judío, pero hay una tradición árabe en la zona, pues, de eones atrás, ¿no? Como también hay una tradición judía. Es una cosa complicada, es complicado. Bueno, tan complicado es que cuánto tiempo llevan con la violencia y seguimos ahí, ¿no? Sí, el problema más grande es las guerras que se han ido escalando. Entonces, mira una cosa curiosa, el presidente de Israel dice, eh, Israel va a tomar venganza. O sea, es una venganza sobre otra.
Entonces han habido muertos de lado y lado. Los palestinos con la OLP, que eso fue el presidente en ese entonces, Yasser Arafat, eh, eran más bien grupos guerrilleros que luchaban por la liberación de Palestina, precisamente. Esos enfrentamientos que tuvieron ellos con los judíos eran tanques contra piedras. O sea, los judíos con tanques y los palestinos con piedras. Entonces, en el pasar de los tiempos han habido el conflicto del 48, el conflicto del 56, el del 70, el del 67 y por último el del 73. Pero en el del 67 estábamos hablando de la guerra de los 6 días, donde Israel ocupa territorios, el Golán y la parte alta del río Jordán. O sea, le quita territorio a Egipto, Sí, que después le devuelve. después del ataque de Egipto, ¿no? Obviamente, en Exacto, y respuesta. después les devuelve el desierto del Sinaí, Sí. ¿no? Sí, a partir de allí lo que ha pasado son una serie de sucesos repetitivos en donde ya el terrorismo es el protagonista, ¿no? Entonces, si hablamos más o menos de los más cercanos, el 7 de octubre de 2023, Hamas lanzó la operación Tormenta de Al-Aqsa, ¿no? Es como Ujú, una traducción más cercana sería la inundación de Al-Aqsa, ¿no? En ujú. donde pues volvió a renovar, porque hasta esa fecha la cosa estaba como calmada, volvió a renovar el conflicto, ¿verdad? Y se habla de más de, Encender los a odios. encender los odios, más de 1.500 víctimas mortales entre ambos bandos, ¿no? Una cosa que es pues, espantosa, ¿no? Es decir, más de Sí, 1.500 mortales, más de 1.500 víctimas en esa avanzada a punta de misiles y de bombas, ¿no? Y secuestro de rehenes exacto. también, es un poco parecido a lo que hicieron. Y a eso respondió Israel con el Margin Protector en el 2014, en donde tuvieron en esa operación más de 2.000 muertes, de las cuales aproximadamente 70% eran civiles, y además destruyeron las infraestructuras básicas de la franja de Gaza, ¿no? Entonces, con cerca de 18.000 casas gravemente dañadas y totalmente destruidas y más de 123.000 viviendas con daños leves, ¿no? Eso fue porque fue una respuesta pues brutal a eso. Luego ahí estuvieron calmados, pero ahora con esto pues ya sabemos que hay una represalia también de parte del ejército israelí y que pues, se entiende, ¿no? Es decir, que atacan, atacan, ¿no? Es que es el problema de la guerra, no sé cómo lo veas tú, Alberto. Claro, es que, digamos, la guerra se ha ido tecnificando, digamos, de esa manera, ¿no? El, cuando se funda el Estado de Israel, que es en el 48, que eso lo hace la ONU, estos, después de la disolución del Imperio Otomano en 1920, los judíos quedan sin territorio. Ellos, digamos, comienza el éxodo de ellos después del holocausto nazi porque estaban dispersos. Y tratan de reunirse, pero no encontraban, digamos, dónde asentarse, qué país los recibiera. Inclusive estuvieron pensando en algún lugar en Rusia para recibirlos. No, es que Entonces, antes de que los reubicaran allá, ya antes de la Segunda Guerra Mundial, los judíos eran una comunidad que habitaba en todo el mundo, seguían fieles a sus creencias religiosas y a su formación social, por así decirlo, interactuaban uh-huh, con las sociedades en donde vivían, pero eran también guetos, ¿no? Hasta que pues sucede lo que sucede en Alemania y se les reivindica de alguna manera otorgándoles ese territorio, ¿no? Antes de eso, pues yo desconozco en qué fecha ellos son expulsados o me imagino que es cuando llega Nabucodonosor, ¿puede ser?
Eh, Nabucodonosor, sí. y Es que ellos empiezan, digamos, la historia es mucho más larga, ¿no? En el año 70, el emperador, el Tito avanza sobre Jerusalén y lo destruye el templo, inclusive, ahí está. en el año 70 después de Cristo. Entonces, es como ellos siempre, ¿no? La estadía de ellos durante el tiempo que Ahí estuvieron está. con los egipcios, que estuvieron como esclavos. Después viene la liberación de ellos y cruzan el desierto para llegar a sentarse en lo que es esa región, ¿no? Lo que se llamaba la tierra prometida. Pero es una continua eh, guerra que no se ha podido detener y odios sobre odios, que eso es lo más duro, porque ese es la venganza a escala odios, o sea, lo que ha resultado de las últimas 5 guerras, o sea, a partir de 1948 hasta ahora, que son en total 5 guerras, que han cobrado infinidad de víctimas de lado y lado, ¿no? Y han muerto ancianos, se han desgregado las familias, han muerto niños, ha habido una destrucción muy fuerte. En la medida en que digamos, la tecnología de la guerra avanza, la destrucción es mayor. Entonces aquí surge una pregunta, ¿no? Entre muchas que se pueden hacer. Es, ¿cómo fue que pudieron estos sorprender a Israel como digamos, lo sorprendieron? ¿Habría realmente una sorpresa? Porque se dice que Egipto le advirtió a Israel la posibilidad de un ataque de parte de Hamas, ¿ya? Y parece que por estar este hombre entretenido con los problemas de Cisjordania, no le paró mucha atención allá, posiblemente lo subestimó, porque cuando se dice que Goliat es poderoso y es muy grande, no se imagina que David lo iba a derribar con una piedra y una cauchera, prácticamente con una onda, ¿ya? A semejante gigante. Entonces, porque es que uno se pone a pensar, digamos, muchas cosas. ¿Qué corría en la mente de estos de Hamas si estaban esperando que no iban a recibir una respuesta? O sea, la misma sorpresa tipo septiembre 11 o la misma sorpresa que nos dio en su tiempo Yasser Arafat con los secuestros de los aviones, por ejemplo, el septiembre negro. No, yo Eh, creo que eso es un riesgo calculado de ellos. Ellos sabían que al efectuar este acto terrorista, primero iban a reivindicar y a tratar de conmemorar lo que fue ese ataque hace 20 años en donde se inició la guerra, como conmemorar esa tomada por sorpresa del pueblo de Israel, lo conmemoraron. Y además sabían que tenían de todas de ganar, porque así no lograron el objetivo que sí lo lograron de los secuestrados y de tomar los rehenes y de matar y de crear y generar el terror, porque es un acto terrorista, ¿no? Entonces, lo tuvieron sí, éxito de todo punto de vista, o desde sea, todo es punto de vista, sí, condenable. sí. Además, la otra garantía de éxito es que sí o sí sabían que Israel iba a reaccionar, Israel no se iba a quedar quieta. Y al reaccionar entonces se evitaban o diluían esta serie de adelantos diplomáticos que se estaban dando en Cisjordania para que ciertos estados árabes comenzaran relaciones más íntimas y profundas con Israel, con lo cual pues los de Hamas no estaban para nada de acuerdo. Ponen en jaque entonces todo el esfuerzo diplomático y político de Israel, lo obligan a una respuesta violenta que lo que hace es unir al pueblo árabe, y por eso entonces, por ejemplo, el coro de voces en el parlamento iraní diciendo muerte a Israel, ¿no? Mm. La tenían re clara, o sea, lo logramos y sabían que Israel no se iba a quedar quieta y que la reacción, porque es que no se puede quedar quieta, ¿no? Si
Si Israel no reacciona a esto, pues ¿cómo hace? No tenía más alternativa que reaccionar. Pero al reaccionar enardece el odio y unifica ese concepto del enemigo árabe o del enemigo judío, ¿no? Con los árabes. Sí, sí, Entonces, sí. Hay unos 40.000, digamos, integrantes del ejército, de lo que se puede llamar el ejército, las milicias de Hamas. Entonces son bastante numerosos. Han cavado túneles, utilizan drones civiles, ¿no? Los drones de los que puede adquirir cualquiera para poder ellos estudiar las posiciones del ejército israelí, sí. de los guardas, quienes custodian las fronteras. Eh, pero todo es que hablar de una andanada de 5.000 misiles, que fue el primer ataque más o menos, aunque Israel dice que no fueron tantos, eh, ¿de dónde sacaron todo eso si prácticamente, aunque algunos dicen que sí, es muy difícil creer que ellos puedan tener una fábrica de misiles, No, pues es ¿no? que lo Yo, sustenta yo Irán. diría más bien bombas caseras, exacto. O sea, alguien les ha patrocinado todo esto y los drones. Y otra de las cosas es que el golpe tenía que tener dos objetivos. Primero, aprovecharse del Sabbat. Incluso lo que dicen los mismos judíos, que ellos en el Sabbat apagan el celular. Mm. Porque es que en el Sabbat prácticamente el judío no se puede mover. Pues más valdría que Cualquier cosa, reevalúen eso un poquito, porque ya van 2 veces. sí, exacto, cualquier cosa que hagan en sábado los hace impuros. Cualquier tipo de oficio, digamos así. Eh, por otro lado, el aprovechar la situación de que hay judíos cristianos y antisionistas dentro de los judíos, dentro del pueblo judío. Entre los palestinos hay los que son los musulmanes y los cristianos, que también o sea, es la población. Pero si a todo eso separamos a esta gente del Hamas, o sea, los que están, la resistencia, que ellos se llaman, son una resistencia, una lucha. Entonces, ¿qué es lo que realmente querían pelear en ese momento? Porque yo creo que la liberación de unos presos que tiene, que no deben ser poquitos los que tiene Israel, presos palestinos, solamente eso, digamos, pensando en eso. No, no, no. El lanzar los misiles sabían bueno, no alcanzó, digamos, por la andanada fue tan fuerte que la calcularon para que las defensas israelíes no alcanzaban a contenerla toda. Entonces, ahora viene, y mientras tanto estaban abriendo boquetes en toda esa muralla que construyeron tan alta y tan larga, ¿no? Que nosotros hablamos del muro de Berlín después de la Segunda Guerra Mundial, pues también hay que hablar del muro de Israel. Y abrieron boquetes con palas mecánicas y con todo lo que pudieron encontrar y se metieron con motos y con carros, y inclusive llegaron a robar carros en Israel para poderse devolver a la zona con los secuestrados y meterse a las casas, a los apartamentos, a matar a las familias. O sea, a mí me parece que eso, o sea, por más de que se quiera hacer una protesta, por más de que se quiera sentar un precedente, ese tipo de acciones brutales no tiene ningún sentido. No, Eso raya sí, en el claro, no, la intención. fundamentalismo de esta Sí, gente no, y no. la intención es completamente clara. Aquí no se trata de una protesta o de plantar una bandera de resistencia o de tratar de exponer un punto político o de usar la violencia para lograr ejercer el poder político. No, no. Esto es muy claro. Esto es un ataque terrorista que lo que busca es desenlazar una guerra a gran escala. Y ya está, Sí. ¿no? Implantar el terror y desenlazar esto en que Occidente se enardezca, como lo hizo Estados Unidos, apoye el esfuerzo militar de Israel y buscar que el pueblo árabe se unifique
dejando de lado su interés económico, porque si algo para la unificación del pueblo árabe es que pues hay muchísimos intereses dentro de los califatos y los jeques económicos, y esos intereses económicos tienen que ver con Occidente. Entonces no, nadie quiere matar la gallina de los huevos de oro, ¿no? Que pueden tener el petróleo, pero si no tienen quien lo compre o la cosa se pudre, pues entonces va a ser complicado. Y eso ¿no? es lo, Y el estándar de vida que tienen estos, ¿no? claro, Porque esa es otra cosa. y eso es una cosa que ha parado ese desenlace eh, eh, funesto y dramático y fundamentalista de la Guerra Santa, ¿no? Eso es lo que también lo que aísla a esos movimientos como Hamas y como ISIS de tener el poder sobre el mundo árabe. Eso es lo que los aísla, ¿no? Llegan hasta cierto punto, ya en cierto punto les comienzan a acomodar a los que manejan esas grandes fortunas, que les dicen, no, hasta aquí llegaron. Pero lo que sí es cierto es que el momento de la actualidad mundial es crucial, ¿no? Recordemos que de todas maneras Irán se ha sentado en la mesa con Rusia ya, han estado negociando, hay fábrica de municiones, Y China, ¿no? y China también, hay fábricas de municiones al servicio de la infraestructura de la guerra en Ucrania a favor de Rusia, hay apoyo de Rusia en ciertas cosas de Irán. Ahora sucede esto, es como abrir otro frente, ¿no? En medio de todo este juego de ajedrez del conflicto internacional. A mí no me parece gratis que sea ahora y que sea de esta manera, ¿no? Y después de haber estado como en una tensa calma y de una manera tan cruenta que en efecto no deja otra alternativa que la reacción, porque después de que en un día de celebración te caen unos sujetos en parapente, te abren huecos, van a los kibbutz y matan, masacran a la población de esos kibbutz, ¿qué puede hacer un Estado? O sea, ningún Estado en el mundo, ningún gobierno, ningún país en el mundo que se precie de tener un Estado de Derecho puede no reaccionar frente a eso. Sí, pero digamos, escuchando, porque ahorita hay una lluvia de información en Internet imparable, Mm. sobre todo en este tema. Porque como es un conflicto tan viejo, ¿no? Que ha tenido unas características muy fuertes en el sentido de la beligerancia tan grande que llegan a tener estos grupos. Primero, en muchas ocasiones se ha creído que el mundo árabe se iba a unir, por ejemplo, cuando Israel ataca a Egipto, eh, o le devuelve pues el golpe a Egipto, y en la guerra de los 6 días, y Sí, no sucedió. pero es que los árabes no reconocían al general Sabat, era, ¿no? Sí, creo que sí. No lo Entonces, reconocían como líder, ¿no? sí, pero de todas maneras eso hubiera podido, digamos, generar una especie de unión. Y además Egipto, Ellos son desunidos de por sí. sí, sí, pero sobre todo Eh, Egipto tiene una historia con el pueblo árabe y es que los oprimía, sí, eh, exacto, también. los esclavizó, Eh, entonces, entonces, esos son, es que son odios muy antiguos, ¿no? Porque, ¿no? mm, Y es la cuna de las tres religiones, las principales. sí, Es lo más tenaz, porque los musulmanes son de la tribu de Ismael, sí, el hijo de Abraham con la sirvienta. De ahí salen, porque los ismaelitas, de ahí salen los musulmanes. sí, Los judíos son descendientes también de Abraham, pero por la parte de Sara. sí, Y los cristianos, pues, de Jesucristo, ¿no? sí, Entonces, y es judeocristianos, porque ya se extiende, que es otra cosa muy diferente, pero los judíos se quedaron siendo el reducto de los elegidos de Dios según ellos, ¿no? Con sus derechos. Y aún dentro de ellos mismos están divididos porque judíos cristianos, esa es otra facción que está dentro de Israel. Yo me escuché en esto ayer, creo que fue, un planteamiento que me pareció como curioso, que decía
que qué tal que no hubiera sido tan sorpresa, la sorpresa que estamos diciendo todos que cayó sobre Israel con el ataque de Hamas. Que ellos ya hubieran podido enterarse de que ellos estaban planeando eso, porque es que Israel tiene una inteligencia, o sea, tiene ojos sobre Hamas, sobre la franja de Gaza a las 24/7, o sea, no paran de estarlos, no solamente desde el aire, con todo tipo de tecnología de avanzada, de escucha, de conversaciones, y todo eso, sino fuera de eso, infiltrados. Entonces, ¿cómo es que más o menos para un ataque de esos, que eso no se planeó en una semana? Para semejante andará con parapentes, con entrada por mar, por túneles, rompiendo esto y 5.000 misiles, eso no lo planearon la semana pasada. No tiene su tiempo. Entonces, ¿a quienes estos estaban en el análisis que estaba escuchando? Decían que posiblemente Israel permitió que esto pasara para tener una justificación para arrasar a Gaza. No sabemos. Algo así como la justificación que utilizó George Bush para atacar a Irak, que los venció en 4 días. No habían tales armas nucleares ni tales, eh, digamos, procesos de enriquecimiento de uranio, ni siquiera los tanques, porque eran cuestiones de madera que tenían estos como para simular desde el aire, para que los vieran desde el aire como si tuvieran un ejército verdaderamente fuerte, y no tenían nada y terminaron sacando a Hussein dentro de un hueco donde se enterró él mismo para que no lo agarraran. Entonces, no saben, pero ¿qué hicieron con Irak? Ocuparon Irak. ¿Cuál era el interés? Claro que el error de Hussein, por ejemplo, fue haber atacado a Kuwait, las petroleras, los intereses de los árabes occidentalistas. Pero esto es un cocinado, es un caldo muy tenaz, que no es sencillo, y esto no va a ser una guerra corta, sino más bien va a ser una guerra larga, porque Israel advierte: ábranse, como quien dice, no huyan porque vamos a arrasar el territorio, y resulta que están recibiendo respuesta. Posiblemente estaban pensando que los de Hamas no les iban a responder y están recibiendo respuestas. De todas formas, se están enfrentando a unas milicias que han estudiado los movimientos y el ejército de Israel y su idiosincrasia, milicianos que inclusive hablan hebreo, que conocen, es que son vecinos, hermanos, es como agarrarse uno con el vecino, más o menos. Es una cosa así de parecida. Y esperar que el vecino no le conteste. Y si uno mata al vecino, esperar que los hijos de los vecinos no se vengan después con los hijos de uno. Eso es una cadena que, si no se para ese cuchillo, que es el cuchillo de la venganza, como dijo Saddam Hussein, ¿no? Que iban a ser pasados a cuchillo, nace ISIS, que yo creo que Saddam Hussein era quien los tenía más o menos como contenidos. Entonces esto se desborda. ¿Quiénes finalmente son los que van a sufrir las consecuencias de toda esta andanada? La población civil en Gaza y la población civil en Israel, o sea, palestinos, israelitas, la gente del común, los niños, los ancianos, las infraestructuras, todo el desabastecimiento, porque ya pues a Israel habrán 400.000 ojos encima de ellos para ayudarles en todo lo que necesiten. ¿Pero quién ayuda a los palestinos si los consideran terroristas? Ahí está el asunto. ¿Qué opina Ignacio? Sí, no sé, es que pues el Medio Oriente y es desierto, ¿no? Es desierto y tantos conflictos que ha generado. Yo no creo que esto sea un bluff con un propósito de una excusa para atacar. Creo que es un ataque precisamente para generar la respuesta que se generó y generar la guerra. Y que seguramente esto tiene que ver también con lo que está pasando en el otro lado, en Europa, ¿no?
con la guerra en Europa. Creo Ujú. que tiene mucho que ver y lo que se está buscando es diezmar el esfuerzo proxy, ¿no? De la guerra proxy, porque Estados Unidos, ¿cuántas guerras proxy puede mantener al mismo tiempo? No sé. Pues tiene varias Y lo que experiencias, cuesta, ¿no? claro, y tiene varias experiencias nefastas en ese sentido, eh, con Nicaragua, con El Salvador y Vietnam, ni se diga, que terminó también él metiendo su ejército ahí, y era una guerra proxy finalmente entre Rusia y ellos, y Rusia, esa Rusia recalcitrante comunista apoyando también a China, y esa China comunista apoyando todo lo que era el Vietcong, y esa fue la razón de que esa guerra fue interminable y la perdieron, ¿no? Eran recursos inagotables y ellos peleaban y peleaban y no podían pasar a Camboya. Entonces, este tipo de guerras proxy, pues ellos tienen esa experiencia, y pues puedes tener su industria militar, la maquinaria militar produciendo municiones y máquinas y aviones y tanques y de todo para poder surtir el apoyo a esas guerras proxy, pero no les va a quedar difícil sustentar Sí. lo que necesita Ucrania y lo que necesita Israel, va a ser complicado. Ahora, ¿qué viene, digamos, después de esto? Porque no se van a quedar tirándose bombas de aquí para allá y de allá para acá. Israel tiene que avanzar dentro del territorio de Gaza, ¿verdad? Bueno, Y lo dijo el ministro, esa ¿no? avanzada por tierra, perdóname, no sé, esa avanzada por tierra es bien complicada porque los milicianos de Hamas se vienen preparando como urbanos. Ajá. O sea, en ese punto les van a dar pelea. En- y una vez que estén los soldados israelíes dentro del territorio, no les va a quedar tan fácil los bombardeos. Entonces, o sea, está abierto el campo para hacerlos. Y estos están, como te digo, están armados, tienen minas antitanque, tienen una cantidad de tecnología de guerra que no tenían en el año 73, por ejemplo. Entonces ya no es una pelea desigual de piedras contra tanques. Ya tienen años de entrenamiento y de estudio también de la contraparte. Entonces, eso es lo que puede comenzar a degenerarse en una guerra interminable, o sea, una guerra larga, 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 y como tú decías con justa razón, distrae, ¿no? Orienta las miradas, porque en este momento, ¿quién está hablando de Ucrania? ¿No? Está todo el mundo centrado digamos, por la brutalidad, por la beligerancia de este conflicto, de esta nueva andanada entre palestinos e israelíes, visible, digámoslo así, que es muchísimo más fuerte que lo que ha sucedido entre Rusia y Ucrania, muchísimo más fuerte y más contundente y más inmediata. Es una cuestión de segundos. Entonces, ¿qué nos espera de aquí para arriba? Yo creo que así como el mundo, después en los años desde 1917 que inicia la Primera Guerra Mundial y 1945 que termina, dio unos pasos gigantes en comunicaciones y en tecnología de guerra, ¿no? Porque podemos decir que toda la ciencia aeroespacial surge de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera y la Segunda, y toda la tecnología en comunicaciones y espionaje y todas estas cuestiones de los satélites y todo esto es a partir de esos conflictos que la humanidad comienza a investigar y a construir todo ese andamiaje pensando en cómo estar observando al otro para que no lo agarre por sorpresa con los calzones abajo. Entonces, yo creo que de estas dos guerras, de la guerra de Ucrania y esta guerra, especialmente esta, dependiendo de su desenlace y todo eso, el fortalecimiento de la tecnología de guerra de la humanidad va a avanzar de una manera impresionante al punto de que será cada vez más mortífera con el menor gasto militar, o sea, una guerra de oprimir botones, Mm. ¿ya?
Inclusive ya estaban hablando de la tecnología de la intercepción, porque es que esos, los que interceptan los misiles cuestan una cantidad de plata muy grande. Los Patriot, por ejemplo, los que le prestó el Estados Unidos a Israel cuando fueron atacados para que pudieran contrarrestar la andanada que les venía, ellos, eso cuesta una cantidad de plata impresionante. Yo no me acuerdo cuánto es, pero es una Creo que son cantidad muy grande. como ciento y tantos millones cada batería, ¿no? Sí, es una cosa muy grande. Y ya los que tienen ahora, que sean lo que llaman en el domo de hierro, valen mucho menos, pero valen un montón de plata. Entonces ya está avanzando una tecnología láser que desde arriba, ya no desde abajo, sino desde arriba los intercepta prácticamente desde el punto de salida. Y ya no tendría los costos que tiene, digamos, el aparato como tal, material, ¿no? Que sale, que necesita combustible para poder avanzar y que se destruye. O sea, lo dicho es que la humanidad no la tecnología la ha usado para muchas cosas buenas, pero el trasfondo de la tecnología en la humanidad es para matarnos de la manera más quirúrgica posible con el menor esfuerzo, lo que hemos dicho en algunas ocasiones. Entonces, no sé, Ignacio, nos va a producir noticias de aquí para arriba. Sí, ahora todo está demasiado volátil, hay demasiada información arriba en el aire, Sí, ¿no? exacto, El ministro exacto. Nehain Netanyahu dio unas declaraciones que dejaron al mundo perplejo porque dijo que esto iba a cambiar la forma como se veía la franja de Gaza. Entonces eso pues es muy diciente, ¿no? Uh-huh. Eh, eso Ellos que, quieren quitarse, ellos no van a desaprovechar el papayazo para justificar la masacre contra los palestinos en Gaza. O sea, o bien sea para correrlos de ahí que terminen en Cisjordania, digamos, los civiles, y terminar de una vez por todas con ese reducto de esos kilómetros que tú estabas hablando. ¿Cuántos eran? 820 kilómetros. Exacto, es que eso 820, es una tirita 850. Sí, no es mucho, pero ¿cómo sobre el mar aprieta? Mediterráneo, Sí. pero exacto, aprieta. Que puedan ellos tumbar toda esa muralla, quitarse ese dolor de cabeza de encima y aprovechar este papayazo que les dieron para, digamos, tierra arrasada, no quede nada. Pero para llegar a eso, ¿hasta dónde pueden escalar ellos la guerra de una forma tan brutal que no se les revierta todas las organizaciones de derechos humanos del mundo? Es que ese es el problema, que hay demasiada agua regada, es demasiado sobre la mesa. Yo no creo que vayan a poder decirles que no. Si continúa esta respuesta de Hamas, ¿no? Que se nota que está apoyada, que se nota que tiene patrocinio. Entonces, como Y está el continúe, Hezbollah, ¿no? Que no hemos hablado de él. también, sí. Bueno, ya hablaremos en el próximo episodio. En el próximo programa, exacto. Entonces, lo que pone al mundo en vilo en este momento, a mí me parece que este conflicto, ayer comentaba con algunas personas, que me decían, no, es que el conflicto Rusia-Ucrania es muy grave porque la OTAN y Estados Unidos, y Rusia es una potencia, y China también, y Estados Unidos también, entonces eso es una guerra de alto calibre, digamos así. Que para que entre todos esas potencias les dé por agarrarse a pescozones, o sea, a bombazos nucleares, se sabe de antemano que acaban con el planeta. Se acaban ellos mismos, no quedan ni las colas. Así tengan refugios subterráneos donde caben 10.000 personas como los hay en Rusia, con todo lo necesario, o sea, prácticamente ciudades subterráneas, para resguardarse de qué, para salir después a qué, a qué mundo se van a encontrar afuera. Algo parecido a Marte, o sea, irrespirable, la tierra contaminada, las aguas contaminadas, las especies muertas, que es que un mundo muerto.
Entonces yo no creo, o sea, para que ese botón nuclear se apriete, se necesita que se llegue a un estado de locura ya pues rayado al otro lado. Pero este conflictico, este, que muchos ven menos porque es entre Israel y los palestinos, ¿no? David contra Goliat, tiene es capacidad implícita de convertirse en un polvorín por todas las, digamos, por la mecha fundamentalista, digamos de esta manera. Porque mientras la religión esté metida en medio, la pelea es muy grande, ¿ya? Porque se supone que se pelean sobre derechos celestiales, ¿no? Muerte a los infieles de parte de los musulmanes, de las facciones fundamentalistas de los musulmanes. Entre esos estamos los cristianos que nos miran de reojo los unos y los otros. Es bien complicado y sobre todo que pueda concitar la intervención de algunos chifladitos como los iraníes o el mismo coreano del norte, ¿no? Entonces, porque es que una conflagración nuclear yo no creo que venga de parte ni de los gringos ni de los rusos tan fácilmente, pero que se inicie por una cosa de estas, sí, porque estos fundamentalistas son capaces de eso. Si Hitler hubiera tenido en sus manos la bomba atómica, el mundo no tenía la paz que tiene. No alcanzó, le faltó un poquitico. Lo primero que hubiera hecho se la había metido a Inglaterra. ¿Ya? Si es que porque Estados Unidos le quedaba el tiro de piedra hasta Estados Unidos era más largo, pero sin embargo hubiera alcanzado, esa tecnología había sido el primero y le había cambiado la faz al mundo. No, claro, por Entonces supuesto. ahora díganme estos no son menos, en el sentido, digamos, de ese nacionalismo, porque los partidos de ellos, el Hamas y el otro, el Al-Fatah, todos son facciones nacionalistas y ese nacionalismo es guerrero y es mortal. Y ellos, que por sí se ganan el cielo con no sé cuántas prebendas, si se inmolan. Sí. Hay una diferencia muy grande, yo creo que con esto ya termino. Hay una diferencia muy grande entre el sentido que puede tener un soldado ruso o un soldado norteamericano, ¿ya? O un soldado ucraniano o francés o cualquiera de estos, ¿no? Que lucha para vivir. Estos luchan para morir. O sea, cuando usted se enfrenta a un tipo que no está defendiendo su vida, sino que no le importa tres morirse, usted tiene un enemigo adelante bien difícil. Y esos son estas facciones de fundamentalistas árabes, porque no vamos a decir que el Islam es eso, ni el Corán es eso. Porque si dicen que es que el Corán tiene muchas cosas violentas adentro, pues la Biblia también. La historia del pueblo de Israel es una historia de violencia. Entonces, ese es, digamos, ese es el polvorín, es la parte más complicada que puede hacer de este conflicto que podemos mirar, ¿no? Como menos riesgoso, como menos tensionante, este nos puede estallar en las manos. Cierre, Ignacio. No, pues, no, yo aquí no hay cierre, aquí dejamos abierto porque lo que viene la semana entrante ya nos vamos a meter en profundo con todo este asunto, porque indudablemente esto no va a pasar esta semana, ¿no? Esto no es que mañana No. esto se va a recrudecer y yo creo que estamos a puertas aquí de tener dos frentes de guerra proxy en donde Rusia y Estados Unidos van a comenzar a jugar sus fichas. Yo lo veo muy claro, lo veo de esa manera. Sí. Porque Irán yo creo que va a jugar un papel importantísimo en esto y esa es la forma de diezmar el apoyo a Ucrania y es la forma como, Uh-huh.
como Rusia puede ganar en Ucrania y hacerse terreno. a esa despensa agrícola y energética, que es lo que necesitan ellos para consolidarse nuevamente y consolidar el eje económico de esa nueva polarización con China, ¿no? Y del otro lado tendremos a India también temblando por China, y, y se va a ir como cuadrando la facción, ¿no? Es que esto no es tan simple. Hay que acordarse que allá China e India en los Himalayas son tienen tanto guardado que se agarraron en medio de esas alturas. Es que, papo, hay que tenerse un odio muy profundo, casi como el que se tienen en la franja de Gaza, para agarrarse uno y pelear en esas altitudes. Vuestra merced, que En fue esas altitudes. alpinista, escalador, sabe a qué me refiero, ¿no? Allá en medio del Claro. frío, encima de un peñasco, echando de bala uno con otro, es jodida la vaina. Pues, Hiperséculo, ¿no? No para. exacto. Entonces es... Entonces, pero lo curioso de todo esto también es que ya salieron los profetas de los últimos tiempos a desempolvar las profecías, ¿no? Ah, Las findemundistas. Que sí. eso lo hacen cada cambio de milenio y cada que la humanidad se, pues, digamos, lo hicieron en la pandemia, durante la pandemia lo hicieron. Vamos a ver si sobrevivimos al viernes 13 de octubre, porque es que ahí, en eso hay una profecía que pesa de que es el comienzo de la gran tribulación, Mm. ¿no? Bueno, yo creo que hace rato Entonces, estamos en la gran tribulación. sí, sí, no, sí, sí, exacto. Dígame usted cómo está este mundo si no es en medio de una gran tribulación. Sí, hace ¿Cuántas mucho tiempo, guerras? especialmente los últimos 120 años. Sí, exacto. Hambres, guerras, eh, eh, Porque, digamos, en lo que se refiere a la escatología, ya no vamos a cruzar hacia el tema religioso, luego, pero hagamos como una especie de paréntesis aquí. En lo que se refiere a la escatología, habla de guerras y rumores de guerras, que la gente estará asustada, terremotos, inundaciones, y que la gente estará asustada por las olas y el ruido del mar, aterrorizada, mm, ¿no? Entonces, ¿qué son eso? Los tsunamis. ajá. Y cuando hemos registrado, yo me imagino que tsunamis ha habido todo a través de la historia, pero es que para saber de guerras y rumores de guerras, y nación se levantará contra nación y pueblo contra pueblo. Entonces, y eso no es el fin, es apenas el principio de los dolores. Entonces, y si analizamos la historia, digamos, de los últimos 120 años, desde la Primera Guerra Mundial para acá, eh, tenemos la tecnología suficiente como para poder ver lo que sucede durante un tsunami como el del Japón, que lo pudimos ver. O sea, ¿ya? Lo de Armero en Colombia lo supimos al día siguiente, pero el tsunami en el Japón lo pudimos ver en video y en directo. Y hoy en día con la tecnología de los drones es mucho más directo, más fácil, más visible, más en el segundo. Con la internet, con los satélites, con todo esto nos podemos enterar de las guerras y de los rumores de guerras en todo el mundo, o sea, globalizado completamente. O sea, el mundo no está desconectado, el mundo está conectado precisamente. Y mire usted porque esto no es lo único, ¿no? Aquí en Colombia vivimos una guerra de no sé cuántos años, todas estas guerritas y fogones en todas partes del mundo son esas guerras y rumores de guerras y pueblo contra pueblo, nación contra nación, hermano contra hermano. Árabes son países hermanos. Y miren cómo viven, inclusive se puede decir que los judíos son, pues ellos son los judíos, pues creen diferentes, pero finalmente están inmersos en toda esa región de los árabes. Entonces, Jerusalén, ¿cómo es Jerusalén si no es un... ¿Por qué Jerusalén se la reclaman los judíos para ellos, siendo que Jerusalén debía ser una ciudad universal? Ahí se encuentra la principal mezquita de los musulmanes, está el Santo Sepulcro y está, bueno, el Muro de los Lamentos de lo que les quedó del Templo de Jerusalén. Entonces, son muchas fuerzas que confluyen. Esperemos la semana entrante a ver dentro de 8 días si todavía existimos.
Yo creo que sí, ¿no? Hay que O hay internet, ¿no? también, no creo que la cosa se ponga tan, O- o no sé, sí, no sé. si no se sabe, o no estamos en medio del inicio del invierno nuclear, no sabe Cualquier qué cosa pasa. hay que ir comprando latitas de frijoles, agua embotellada, es mejor que sepa manejar un arma, algo de defensa personal, gasolina, no sé. Yo no sé. Por eso dice también, ¿no? Serán tantos los sufrimientos que hay de las mujeres que están en cinta, porque serán tantos los sufrimientos que los vivos envidiarán los muertos. ¿Y a qué se están refiriendo a eso? ¿Que Dios iba a mandar a quemar el mundo? No, es que nosotros lo vamos a quemar. Y ya está quemado. ¿Cuál es el Sí, es que problema? lo vamos a acabar. Es que vamos a acabar, porque es que no hemos podido superar no hemos podido superar el matarnos, estarnos matando. Ni siquiera la pandemia fue un campanazo mundial, afectó a todo el mundo, detuvo a la humanidad y la encerró en sus casas a ver si pensábamos, fue tan fuerte lo que sucedió en esos días que los animales caminaban, los pumas y las cebras y todos entraban a las ciudades caminando porque pensaron que la plaga humana se había acabado. ¿En serio? Y es que es increíble. O sea, el comportamiento de los animales durante la pandemia. Y no reflexionamos. Seguimos por las mismas y queremos escalar unas guerras mucho más brutales y más beligerantes y más salvajes. Es que en otro programa que abriremos próximamente hablaremos por qué el diablo nos tiene miedo a nosotros. Bueno, muy bien, sí señor, perfecto, perfecto el abreboca. Listo. Bueno, pues de esta manera llegamos justito a los 60 minutos. Espere la segunda parte de este especial la próxima semana, donde vamos a traer más datos, más cosas, más historia y más y vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando con este mundo, ¿no? Ya durante esta semana va a estar nutrida la información. Entre tanto, Sí. pues tenga en cuenta que todos en este momento estamos en el punto de mira. Que, De mí. que tengan una buena noche en lo que quepa y nos encontramos la semana entrante, si Dios lo permite. Que tengan ustedes una linda noche. Bye bye. Muchas gracias.